Sigamos con el estudio de esta Guerra Fría y conociendo otros enfrentamientos, otros sucesos relevantes que se dieron durante este periodo, que recordemos abarcaba desde el año 1946 hasta el año 1991. Y cuando hablamos de Guerra Fría hablamos, como sabemos, del enfrentamiento entre la Unión Soviética y, claro está, Estados Unidos, como estamos marcando en estas banderas. Y hay que hacer una aclaración, porque nosotros, por ejemplo, en el video anterior hablamos ya de conflictos en Europa Oriental, hacia 1947-1948, hablamos del papel de Winston Churchill con respecto a esta versión que va a tomar hacia el comunismo, este distanciamiento con Stalin luego de la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso vamos a ir un poquito más a fondo con el tema de la división de Alemania, porque es conocido en la historia, y si se quiere es el gran hecho representativo de esta Guerra Fría, la división de Alemania en una Alemania por el lado oriental comunista y, claro está, por el lado occidental una Alemania capitalista. Vayamos al año 1947. Pocos años es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a quién tenemos en Estados Unidos? Al presidente Truman, el señor que vemos en pantalla. Presidente Truman, claro está, de Estados Unidos. Y vamos a ver qué hizo este señor para contribuir a los conflictos dentro de la Guerra Fría. Porque Truman dio origen a la famosa doctrina Truman. Doctrina Truman, mediante la cual Estados Unidos apoyaba a los países capitalistas y a su vez imponía que en ellos no era posible la formación de gobiernos totalitarios. Imponía que no era posible la formación de gobiernos, como decíamos, totalitarios. ¿A qué se está refiriendo? Y Truman está mirando totalitarios. Truman, claro está mirando hacia Oriente, está mirando a la Rusia soviética, a la Unión Soviética comunista. Se refiere ni más ni menos que al gobierno totalitario soviético, como era el caso años antes de la Alemania nazi también o la Italia fascista. Y en este mismo año, es decir, en 1947, cuando se crea esta doctrina Truman, se crea el famoso, y ahora sí pasemos nuevamente a otras imágenes, Plan Marshall. Plan Marshall, como estamos viendo aquí en una propaganda alemana haciendo referencia al mismo. ¿Qué era el Plan Marshall? Era un programa de reconstrucción europeo, que fue el principal plan de Estados Unidos para la reconstrucción, si se quiere, de los países aliados de Europa. Es decir, Estados Unidos, con este plan, quería reconstruir Europa. Claro está, los países aliados, sobre todo porque habían quedado devastados luego de la Segunda Guerra Mundial. Y esta iniciativa, les cuento, de esta especie de recuperación económica europea que se pretendía con el Plan Marshall, va a recibir este nombre de Marshall porque el creador de él mismo fue ni más ni menos que George Marshall. George Marshall, por eso, para hacer una aclaración, un comentario pequeño, recibe este nombre, el famoso Plan Marshall, y George Marshall era el secretario de Estado de los Estados Unidos. Ahora bien, este Plan Marshall va a ser aprobado recién en abril del año 1948. Y claro está, como vemos, va a contribuir decididamente a la reconstrucción, como marcábamos, de Europa Occidental.
Y de esta reconstrucción económica, lo que intentaba Estados Unidos era sacar rédito económico, señores, y sobre todo beneficios políticos. Se quería comprar a Europa, ¿sí? Para ir desplazando de a poquito y diciéndole, bueno, ustedes comunistas, váyanse corriendo. Ustedes no tienen nada que ofrecerle a Europa. Es decir, Estados Unidos quería ganar terreno, quería quedar como el bueno de la película, con esta idea, con esta iniciativa del plan de reconstruir, sobre todo económicamente, a esta Europa postguerra, esta Europa debilitada. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos directamente a Alemania, porque así las áreas británicas, estadounidenses y francesas de Alemania se unieron y se beneficiaron con el Plan Marshall y así se constituyó la República Federal de Alemania. República Federal Alemana. Recordemos entonces, los británicos, los estadounidenses y los franceses se unen y van a, beneficiados por el Plan Marshall, van a reconstruir, a constituir esta famosa República Federal Alemana en 1949, un tiempo después de que se apruebe este Plan Marshall. Y esta República Federal Alemana, les cuento que no era para nada reconocida por la Unión Soviética y además era de corte democrático liberal. Muy diferente al otro costado de la Alemania, porque en la zona soviética de Alemania se formó la República Democrática Alemana. Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla. Entonces, por un lado tenemos la República Federal Alemana, que era la, para ponerlo de alguna manera, capitalista, que contaba sobre todo con el dominio de Estados Unidos, y por el otro lado tenemos la formación en la zona oriental de la República Democrática Alemana. Democrática Alemana, que claro está, estaba bajo el dominio de los soviéticos y que estaba excluida de esta iniciativa de reconstrucción económica que era el Plan Marshall. Y como podemos evidenciar, era, o si se quiere, estaba regida por una ideología puramente comunista, a diferencia, como vemos, de la Alemania federal, si se quiere, de la República Federal Alemana. Entonces, tal como veníamos comentando en nuestros videos de la Guerra Fría, la división de Alemania va a ser el hecho, si se quiere, clave para la Guerra Fría. Es, si se quiere, no solo el hecho clave, sino que es la demostración de esta Guerra Fría, donde se hace evidente esta oposición entre capitalismo y comunismo. ¿Y dónde se va a hacer evidente? En Alemania, señores. Alemania es como el caballito de batalla en donde se van a fundir estos dos bloques antagónicos. Los soviéticos estaban recontra enojados con las premisas y las pretensiones del Plan Marshall. Van a hacer algo, van a agarrar Berlín, la capital de Alemania, y la van a aislar completamente impidiendo así entonces el paso de cualquier transporte terrestre o fluvial que viniera de la zona occidental. Van a decir, ¿ustedes los de Occidente quieren pasar? No, señores, se quedan ahí. Entonces van a hacer una especie de bloqueo, ya que Berlín, la capital de Alemania, se encontraba a 160 kilómetros de la Alemania occidental, es decir, de la Alemania federal. Y estaba entonces en la zona, se encontraba, y esto para beneficio de los soviéticos, en la República Democrática Alemana. Entonces los soviéticos fueron vivos, dijeron, bueno, ¿quieren pasar a Berlín? No, señores, se quedan en su costado, en su República Federal Alemana. Este bloqueo, que se inicia en 1948, va a constituir, claro está, un punto sumamente crítico en la Guerra Fría, un ataque terrible para los estadounidenses sobre todo. Un año después, les cuento, ya hacia 1949, centrémonos en este año, los soviéticos van a desarmar este bloqueo. Luego, en el año 1961,
un par de años más adelante, los comunistas levantaron un muro en Berlín. Y ojo con esto porque es muy interesante. El famoso muro de Berlín. En 1961 se levanta el muro de Berlín, hecho clave para la historia de la humanidad, no solo para la Guerra Fría, sino también para la humanidad. ¿Y para qué se levanta? Los comunistas levantaron este muro para evitar la huida de la población hacia la zona occidental, porque en la zona oriental, es decir, en la Alemania comunista, si se quiere, había un régimen mucho más autoritario que en la Alemania capitalista. Entonces, con el muro lo que se quería evitar era que los alemanes de la zona oriental se escaparan a la zona occidental. Y este muro de Berlín va a plantar, si se quiere, va a hacer evidente la división de Alemania. Entonces, como vemos, esta división de Alemania va a ser clave y va a ser la principal, si se quiere, estrategia para que esta Guerra Fría se mantenga aún con el paso del tiempo. Los invito a que en el próximo video sigamos estudiando otros hechos de la Guerra Fría y veamos qué va a pasar con este famoso muro de Berlín.